Bueno, me da gusto compartir con todos esta participación que me ha pedido la CUTI para compartir alguna reflexión sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en relación a la transparencia y su proyección en los valores democráticos. Y me parece que para poder ubicarnos en este tema y sacarle el jugo necesario a la reflexión, corresponde empezar haciendo alguna referencia a qué entendemos por transparencia y verla en sus distintas dimensiones. La transparencia ciertamente tiene una dimensión jurídica, tiene a mi juicio también una muy importante dimensión ética, tiene una dimensión tecnológica y esta dimensión tecnológica muy unida a las demás es la que se proyecta aplicativamente en una cantidad de aspectos que hacen a la vida democrática y de los cuales yo elegí fundamentalmente 4, podrían ser otros, que son la vitalización de la buena administración, la vigorización del control social, el fortalecimiento institucional y la facilitación del acceso. Con este marco, con este índice, comencemos por ver qué entendemos por transparencia, porque en toda sociedad democrática, históricamente, siempre se ha puesto el acento en la importancia de la publicidad de la actuación pública. Siempre se ha visto en la publicidad de los actos administrativos, de los contratos, de las operaciones de la administración, un elemento democratizador, un elemento de control social, un elemento muy importante. Pero la transparencia va mucho más allá de la publicidad, porque la publicidad supone dar a conocer algo después que se hizo. Yo dicto una resolución y después la doy a conocer, la incorporo en el diario oficial, la comunico por otros medios y allí está la publicidad, ex post. En cambio, la transparencia va mucho más allá porque implica que el obrar de la administración, el obrar del aparato gubernamental, de la burocracia en general, se desenvuelva como detrás de un cristal. Es decir, no es algo que ocurre después que se actúa, sino que permite que fundamentalmente la sociedad pueda saber qué es lo que está ocurriendo mientras ocurre. Es decir, repito lo de como detrás de un cristal transparente, de un cristal limpio, y subrayo esto de limpio por opuesto a la opacidad que implica necesariamente que la sociedad no vea o vea mal o vea desvirtuadamente qué es lo que está ocurriendo a nivel gubernamental. Y en este sentido vemos que en el derecho positivo uruguayo, en las últimas décadas, una serie de normas han hecho especial hincapié en esto de la transparencia, particularmente las normas anticorrupción que vinculan la transparencia al control social. También en materia de regulación del nuevo estatuto de los funcionarios públicos se prevé la transparencia en la conducta y en el obrar de los funcionarios públicos. En materia de contratos del Estado, el TOCAF, el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, pone el acento en prácticas de transparencia y menciona a la transparencia como un principio que debe regir todo el ámbito de la contratación pública. Esto de la referencia a un principio nos aporta un elemento más de la definición, es decir, no solamente supera a la publicidad, sino que además es un principio, es decir, es como un foco iluminador, como un soporte estructural del ordenamiento que obliga a todos los funcionarios actuantes en el ámbito gubernamental y administrativo. Y por supuesto, la llamada Ley de Acceso a la Información Pública comienza en su artículo 1 proclamando el principio de transparencia como la base o sustento que hace lógico
que si la actuación administrativa debe ser transparente, entonces el ciudadano tiene derecho de acceder a conocer esa información pública. Y desde esta perspectiva más descriptiva que conceptual de lo que la transparencia es, ya puede advertirse que hay en ella una muy importante dimensión ética, porque muchas veces el óptimo de la actuación administrativa no es tanto una cuestión de procedimientos cuanto de conducta y pericia, agrego, transparencia de los funcionarios actuantes. La ética pública es necesaria para que efectivamente haya una administración democrática en sí misma y en el desenvolvimiento de sus agentes. Y en lo que interesa a lo que me ha planteado la CUTI, ciertamente en relación a la transparencia hay una dimensión tecnológica. Es evidente que no es lo mismo hablar de transparencia en los años 80 que hablar de transparencia en la segunda década del siglo XXI. El vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, de la informática y de las comunicaciones le ha dado a la transparencia una dimensión que claramente no tenía. Y esto se advierte en muchos aspectos. Hay autores que dicen que el gobierno electrónico o el gobierno abierto no son posibles sin transparencia. Esto hace posible múltiples proyecciones o aplicaciones, de las cuales, como yo les decía al principio, elegí algunas. En primer lugar, la vitalización de la buena administración. La administración, por su propia naturaleza, está al servicio de la sociedad y de cada uno de nosotros que somos sus integrantes. Poca gente sabe que etimológicamente el origen de la palabra administrar quiere decir servir. Por eso la administración está para hacer servicio, por eso muchas oficinas y organismos se llaman servicio de tal cosa, Servicio Nacional Integrado de Salud, administración de los servicios de salud del Estado, administración, etcétera, etcétera, poniendo de manifiesto esta nota de servicialidad. Y la servicialidad está asociada a la buena administración. Y la buena administración, en su propia definición, incorpora esta dimensión ética a la que estoy refiriendo, porque estamos hablando de una administración que debe ser buena, por oposición a mala. Y siempre que calificamos a algo como bueno o malo, lo estamos haciendo desde una perspectiva ética. Y en este sentido, nuestra Constitución es muy clara cuando, al definir el deber ser de la función pública, toda función pública, desde la más encumbrada hasta la más humilde, dice que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, es decir, destacando esa dimensión de servicialidad, de buena administración, que es también un principio y que como principio, los principios también son reglas de derecho, como principio se impone como deber a la administración y como correlato implica para todos nosotros, habitantes, ciudadanos, un derecho, el derecho a una buena administración. La propia Constitución, desde la reforma del año 1952, incorpora este concepto de buena administración que ciertamente con la posibilidad que abren las tecnologías potencia ese principio, ese derecho y ese deber de buena administración, haciendo a los valores democráticos de la sociedad en la que vivimos. El segundo aspecto en el cual esta dimensión tecnológica tiene una proyección aplicativa muy importante es la vigorización del control social. No hay control sin información. En todos los órdenes de la vida, en el ámbito familiar, en el ámbito de la empresa, en el ámbito del gobierno, en el ámbito de la sociedad,
Si no tenemos información, no podemos controlar. La información es ciertamente el primer momento de todo proceso de control. Y en este sentido es interesante destacar que la ley anticorrupción en nuestro país vincula la transparencia al control social. Es decir, a una de las manifestaciones más importantes del control, que es el que hace la sociedad sobre sus gobernantes, sobre sus funcionarios, etc. Es decir, vitalizar ese control desde la sociedad, que comienza por tener información. Si hay transparencia, esa información va a ser abundante, eventualmente idónea, porque, ojo, también muchas veces hay que tener cuidado de que el exceso de información puede ser un modo de ahogar el control, porque impide discriminar entre la información útil o relevante y la que no lo es. Entonces, también en esto vuelvo a lo de la buena administración. La buena administración supone que esa información que se transparenta a la sociedad sea útil, sea idónea, sea inteligible, y no inteligible por un interlocutor calificado, inteligible por el ciudadano común. Por ejemplo, cuando se dan a conocer los estados contables o de situación de las empresas públicas. Entonces yo quiero saber si la plata se utilizó bien, se utilizó mal, en qué se utilizó, y depende de la claridad con que esa información se brinde el que el consiguiente control social pueda ser efectivamente útil. En relación a la democracia como tal, ciertamente la dimensión tecnológica de la transparencia puede aportar mucho en términos del fortalecimiento institucional. El principio democrático se entrecruza con la transparencia, y esto proyecta a la vez interesantes consecuencias. Yo tengo aquí un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de septiembre del 2006, donde la Corte dijo: es a través de la garantía del derecho de acceso a la información pública que los ciudadanos pueden ejercer el control democrático, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado que sea de interés del público permite la participación en la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso, y agrego yo, y que no se puede ejercer si no se tiene ese acceso transparente a la información pública. Además, la actuación transparente también mejora la gestión de los asuntos públicos. Y para que esto sea posible, primero es necesario superar la brecha tecnológica. Nuestro país en esto verdaderamente se encuentra en una situación avanzada, pero es muy importante esto de la brecha tecnológica porque, como decía hace años José Luis Cebrián en España, que no exista un límite o un corte entre una parte de la sociedad enchufada y otra parte, decía él, desenchufada. Es decir, una parte de la sociedad que tiene acceso a los recursos informáticos y telemáticos y otra parte de la sociedad que no los tiene. Entonces acá hay un primer aspecto que es el de la accesibilidad a las nuevas tecnologías, aspecto en el cual el Uruguay destaca en el mundo. Ciertamente, de acuerdo a informaciones que están incorporadas en la página web de AGESIC, vemos que somos el primer país en América Latina y el Caribe en materia de acceso y digitalización de la información, y a la vez vemos que Uruguay ha sido incorporado a ese grupo selecto de los 7 países del mundo con un mayor grado de digitalización. Esto es muy importante, y si pensamos en la interoperabilidad entre la administración o las administraciones y los administrados,
bueno, esto tiene consecuencias muy importantes, no solo en relación al control social del que hablábamos, sino también en relación a otro aspecto muy importante, que es el de la participación. A veces cuando se habla de la participación en relación a las nuevas tecnologías, se piensa en el voto electrónico, es decir, en lo que se llama la ciberdemocracia y que se materializa en la posibilidad del voto electrónico. Pero en realidad eso es casi anecdótico, porque ocurre una vez cada N años o cuando hay elecciones, y la participación que las nuevas tecnologías posibilitan, que la transparencia facilita en términos de valores democráticos, es la participación administrativa, o yo diría groseramente hablando, la participación todos los días, es decir, sabiendo en qué está la administración, cuando ésta pone en una página web en consulta pública un reglamento que va a dictar, la posibilidad de opinar, la posibilidad de que la opinión sea escuchada, la posibilidad de la interactividad entre el ciudadano y la administración a la que pertenece, es decir, que la dimensión tecnológica de la participación de los administrados, y cuando hablo de los administrados estoy hablando de cada uno de nosotros, no hay que pensarla acotada al ámbito de la elección o de la votación, sino de una audiencia pública, por ejemplo, en materia ambiental, de la posibilidad de que antes de tomarse las decisiones puedan tener un ámbito en el cual la ciudadanía sea escuchada, etc. Y este es un aspecto que está en la agenda de gobierno abierto en nuestro país, y esto es muy relevante porque nos pone en un nivel de avanzada respecto a muchos otros países. En la Ley de Rendición de Cuentas del año 2015 se establece en el artículo 76 que todas las entidades públicas deberán simplificar sus trámites siguiendo los lineamientos de gobierno electrónico, adoptando el procedimiento más sencillo posible para el interesado y exigiéndole únicamente el cumplimiento de los requisitos que sean indispensables para la obtención del propósito perseguido. Es decir, que la administración me permita además interactuar con ella, realizar los trámites en línea, y que en la realización de esos trámites en línea no se me pida información de la que la administración ya dispone, que no me pidan la partida de nacimiento. Primero porque si estoy interactuando con la administración es obvio que nací y que estoy vivo. Entonces, que no me pidan la partida de nacimiento, primero por un hecho notorio, pero además por un segundo elemento que recoge esta norma, cuál es que todas las partidas de nacimiento las dispone la propia administración. Y con un sistema adecuado de interoperabilidad con la oficina que conserva esa documentación, puede acceder a ella sin pedirme a mí que haga un trámite adicional, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente se potencia la participación, sino que se la facilita. Esto es muy importante desde el punto de vista del último aspecto que quería señalar o compartir con ustedes, que es el de la facilitación del acceso. En el lenguaje vulgar se habla de transparencia activa y de transparencia pasiva. La transparencia activa es una exigencia democrática de que las autoridades pongan a disposición del público de motu propio la información relevante de qué hace, qué recursos tiene, con qué funcionarios cuenta, qué retribuciones paga, etc. Pero además existe la transparencia pasiva, que refiere al reconocimiento de un derecho humano fundamental que todos tenemos, que es el de acceder a la información pública. Considerando información pública toda aquella que está en poder de la administración y que no es secreta, para lo cual se requiere una ley, ni reservada o protegida, como por ejemplo la que tiene que ver con datos personales. Muchas veces la administración dispone de información mía, de ustedes, y que nos pertenece, en realidad
siempre me gusta decir que nuestros datos personales no son una información que me pertenece en términos de propiedad o dominio, sino que mis datos personales son yo mismo. Es decir, yo soy un conjunto de datos personales. Bueno, cuando la administración dispone, y ciertamente dispone de muchos de nuestros datos personales, piensen por ejemplo en que los hospitales públicos disponen de los datos clínicos de sus pacientes y muchos otros datos sensibles, esos no son información pública. Esa es información propia de cada uno y por lo tanto no entra dentro del principio o de la regla de la transparencia pasiva a la que yo puedo tener acceso. Yo le puedo pedir a la administración y tengo el derecho a que me dé aquella información de naturaleza pública. Y es pública la que a ella le pertenece, no la que ella pueda tener de cada uno de nosotros. En el derecho uruguayo, la llamada Ley de Acceso a la Información Pública, también conocida como Ley de Transparencia, que es la Ley 18.331, establece un procedimiento administrativo y un proceso jurisdiccional para acceder a esa información. Y fíjense que es muy interesante, porque si yo le pido a una administración una información pública que está en su poder, tiene la obligación de dármela. Y si en 20 días no me la da, la ley dice, podés acceder a esa información. Es decir, que el silencio opera a favor. Y si todavía no la puedo acceder, entonces voy al juez a través de un procedimiento sumarísimo y en pocos días el juez ordenará que esa información esté a disposición de quien la haya solicitado, del interesado que la haya formulado. En fin, no quiero abundar porque sería quizá un poco aburrido, muy jurídico, detallar cómo opera este procedimiento. Simplemente me gustaría, para redondear este conjunto de reflexiones compartidas con todos ustedes, poner el acento desde la perspectiva de los valores democráticos en la importancia que en todo Estado de Derecho tiene, por un lado, la servicialidad de la administración, que por eso debe ser transparente, para servir bien, buena administración, y por otro lado, la centralidad de la persona de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de cada yo, que somos la razón de ser de la administración y del gobierno. Se trata como de las dos caras de una misma moneda. La persona es el centro, la administración está para servir. Y estas dos caras de la moneda, esta mirada al derecho desde la transparencia, potencia la servicialidad y por lo tanto potencia también la centralidad de la persona humana. Y todo esto hace algo que nadie mide, pero que puede percibirse, y que es la calidad del Estado de Derecho. La calidad del Estado de Derecho no se mide porque haya elecciones cada 4 o 5 años. Ciertamente es un síntoma, y es un síntoma importante de la forma republicana de gobierno, que las autoridades sean electas por el pueblo elector. Pero más allá de eso, en la actuación diaria de todos los días, tanto de la administración servicial como de cada uno de nosotros, la calidad del Estado de Derecho mejora cuando la administración es más transparente, cuando no hay reductos de irresponsabilidad, cuando la información está disponible, cuando el control social es efectivo, y todo esto, en términos de calidad del Estado de Derecho, hace también a la calidad de la vida social. Y la vida social no es otra cosa que la de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de las nuevas tecnologías, cuando hablamos de la transparencia como principio, como deber de la administración y como derecho de cada uno de nosotros, en definitiva también estamos hablando de la calidad de vida de cada uno en el ambiente en el que nos toca vivir, sea en el ámbito público o sea en el ámbito privado.
Termino por aquí. Por cierto, lamento no estar presente, lo hago a través de estas nuevas tecnologías que me permiten compartir a la distancia estas ideas que con mucho gusto he querido responder a la CUTI compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias.